Tiene la palabra el Ministerio Fiscal para informe. Buenas tardes. Con la venia de su señoría, tomo la palabra. Soy Teo Raiku, el representante de la acusación Jaime Amat y de sus tutores legales ante la acusada María Dolores Solsona. Según los testimonios anteriores y los hechos relatados por la Fiscalía, vamos a llevar a cabo la exposición de los hechos que son constitutivos de los siguientes delitos. En primer lugar, consideramos a María Dolores Solsona autora de los hechos, ya que los llevó a cabo por sí sola, y insultó, agredió e intimidó tanto a la víctima como a algún testigo y a los miembros de policía, con expresiones como hijo de puta o cuando salga te pego 2 tiros, como consta en el artículo 28. A continuación, la acusamos de llevar a cabo delitos como la agresión a un agente de policía por causas externas a la situación y por tanto la acusamos de tentativa, como consta en el artículo número 16. Debido a la minoría de edad de la víctima, también le acusamos de abusar de superioridad y de confianza, y de que posiblemente llevó a cabo los hechos por motivos racistas, ya que la víctima era colombiano. También aumentó el sufrimiento de la víctima, ya que lo intimidó reiteradamente, todo ello considerado como agravante en el artículo número 22. A continuación, acusamos a la REA de amenaza tanto a víctima como a testigo, con expresiones como conocería seguramente a muchos de tus amigos que te iban a matar, que consta en el artículo 169, y a continuación también la acusamos de agredir e intimidar a los miembros de policía con amenazas como os voy a pegar 2 tiros, que este delito consta en el artículo 250. También la acusamos de resistencia y desobediencia mientras estaba en el vehículo policial y cuando llega a comisaría. Esto la imputa de delito de atentado a los agentes, que consta en el artículo 550 y 551. También la acusamos de intento de robo de la bicicleta del niño con ánimo de lucro, que consta en el artículo número 147. 237, perdón. Finalmente la acusamos de un delito de lesión a uno de los agentes, propiciándole una patada que le provocó hematomas en la parte superior de la rodilla de la pierna derecha. Este delito consta en el artículo número 147. Por tanto, consideramos que a los perjuicios morales causados a la víctima, según el artículo 109, y la agresión a uno de los agentes y las amenazas de muerte a ambos agentes, reflejados en el artículo 110, solicitamos respectivamente una indemnización de 100 y otra de 200 euros. Por los artículos vigentes solicitamos una condena de 12 meses, 6 por atentado a las autoridades y otros 6 por intento de robo y las amenazas con intimidación. Además de 50 días de trabajos comunitarios y un abono de las costas procesales. Señoría, damos por finalizado nuestro alegato. Muchas gracias. Tiene la palabra la defensa para informe. Bien. Con la venia del tribunal, señorías, basándonos en el principio de presunción de inocencia, pedimos que nuestra clienta se declare inocente de todos los hechos, cargos y delitos que se le imputan. Vamos a demostrar y argumentar, en base a las pruebas y los testimonios de los testigos oídos en esta sala, que la señora Solsona es inocente. Nuestra defensa va a evidenciar que no ha existido el delito de robo y que las presuntas amenazas no han sido probadas fehacientemente en la fase probatoria, que tampoco nuestra defendida ha incurrido en el delito de atentado o resistencia a la autoridad, según lo tipificado en nuestro Código Penal, y que nuestra clienta también es inocente del delito de lesiones. Por todo ello, insisto que la señora Solsona sea declarada inocente y pedimos además que se la exenta de cualquier carga o responsabilidad civil. En primer lugar, decimos que la señora Solsona es inocente del delito de robo, ya que no se dan los elementos que se indican en el artículo 237.
en ningún momento llega a apoderarse del bien mueble, que en este caso es la bicicleta, y según ha corroborado el testigo, el señor Sebastián se acerca de forma normal a el señor Jaime Amat, pues este tiene una bicicleta con las mismas características que la bicicleta de la hija de la acusada. La bicicleta de la hija de la acusada desapareció el día de antes y, por tanto, pues podían sospechar que él había sido el autor del hurto. Como no habían pasado 24 horas, aún no se había denunciado este hecho. Sin embargo, hubo una prueba sin embargo, pudo haber una sospecha. También es inocente del delito de amenaza a la vista del artículo 169, ya que nuestra defendida no ha incurrido en este delito. En el encuentro con Jaime Amat, que solamente es presenciado por uno de los testigos, el señor Sebastián, este corrobora que no hay intimidación al menor. Además, el propio Jaime declara que no conocía de nada a nuestra defendida, la señora Solsona, más allá de los encuentros casuales y naturales de vivir en el mismo barrio, y por tanto no podía haber ninguna motivación de amenazas condicionales. El único testigo, que es el señor González, se encuentra a 5 metros, una distancia considerable con la que no pudo haber oído ni no pudo haber sido testimonio ni testigo de los hechos que tuvieron lugar. Este testigo se aproxima al lugar de los hechos cuando la víctima, el señor Jaime Amat, ya había huido, o sea, ya se había ido, y entonces no se le puede considerar un testigo de los hechos. Además, ponemos en duda la credibilidad del señor Javier González, pues encontramos que hay una contradicción en su testimonio. Cuando declara y contesta a las preguntas que le hacen los abogados de la acusación, el señor Javier González dice que nuestra defendida, la señora Solsona, le insultó diciéndole insultos como hijo de puta. Sin embargo, cuando responde a las preguntas que le hacen los abogados, o sea, que le hacemos los abogados de la defensa, responde con otras respuestas y dice que nuestra defendida le llega a decir que conocía a gente que le podía hacer mucho daño. Viendo estas contradicciones, podemos poner en duda la credibilidad de este testigo. Además, el señor González también pretende ser alguien que no es, pues el día de los hechos dice que es un agente judicial, sin embargo, ni ese mismo día ni hoy se identifica como tal, pues no presenta ninguna credencial que le pueda identificar como tal. También es inocente la señora Solsona del delito de atentado a la autoridad tipificado en el artículo 550 del Código Penal. Se puede reconocer en todo caso la patada a el agente de policía. Sin embargo, esta fue de forma involuntaria, pues la detenida se encontraba bajo los efectos del alcohol y nerviosa debido a la claustrofobia. Nuestra detenida sufre claustrofobia desde que era pequeña y se estaba tratando contra esta enfermedad. En todo caso, y si ustedes llegaran a considerar este delito, nosotros pediríamos la pena mínima porque también se ha arrepentido. También es inocente del delito de amenazas a la autoridad, ya que cualquier presunto insulto fue involuntario, pues esta se encontraba muy nerviosa y alterada, ya que había sido arrestada e introducida en el vehículo policial a la fuerza y se habían saltado el protocolo, pues no se le habían sido leídos los derechos, cosa que se debe hacer siempre que se arresta a una persona. Además, no se puede apreciar que nuestra defendida haya intentado intimidar a los agentes, pues ella era solamente una persona, ella se encontraba en minoría y era ella la que se sentía indefensa e intimidada. La consideramos también inocente del delito de lesiones, pues hay un hematoma probado por la prueba pericial que presenta el primer policía en su rodilla derecha a consecuencia de una patada que le propina nuestra defendida de forma involuntaria. Además, esto no se puede considerar un delito constituyente porque no cumple el punto 1 del artículo 147 del Código Penal, que dice que para que sea considerado una lesión, o sea, para que sea considerado delito de lesiones, tiene que haber requerido un tratamiento previo más allá de la consulta
facultativa, y en este caso no fue así, solamente hubo una primera consulta. Además, tampoco hubo baja laboral, que es también uno de los elementos que se exigen para que sea considerado delito de lesiones. Además, tampoco se cumple el punto 4 del artículo 147, que dice que para que sea considerada una lesión debe haber presentado una denuncia la persona que ha sido agredida, y en este caso el agredido, que es el primer policía, no ha presentado ninguna denuncia contra nuestra defendida. Para finalizar, señorías, queremos recalcar que según el principio de presunción de inocencia no es el imputado quien debe demostrar su inocencia, sino la acusación los que deben demostrar a nuestra defendida culpable de los hechos. Por tanto, y en base a toda nuestra argumentación, solicitamos la absolución de todos los cargos de nuestra clienta. Y por no haber quedado acreditado la comisión de los hechos y delitos, la consideramos inocente y que se la exima de todos los castigos. Queda terminado nuestro alegato. Muchas gracias.